Hoy se llevó a cabo en Bogotá una audiencia de antejuicio de mérito que realiza el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro. La cita tuvo lugar en la capital colombiana y en ella Luisa Ortega Díaz, la fiscal general en el exilio, denunció casos de corrupción por parte del régimen madurista. Ortega aseguró que en Venezuela se generó el mayor daño patrimonial con el caso de corrupción de Odebrecht y ha pedido a las Fuerzas Armadas de Venezuela que ordenen y ejecuten la captura de Maduro. NTN 24, en el lugar de la noticia, nuestro periodista en Bogotá, Hugo Vecino, con el reporte y con la señora Luisa Ortega Díaz a su lado. Adelante, Hugo. Se siguen, bueno, tenemos nuestra... Esta reunión que se ha llevado a cabo en Bogotá también ha tenido de forma paralela reacciones en Estados Unidos, donde se encuentran otros de los magistrados en el exilio. Lo que estaban realizando hoy era justamente una sesión para discutir los casos de corrupción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tenemos señal a esta hora nuevamente en directo. Hugo, adelante. Gracias, Jason. Les decía que hoy, acá en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la fiscal Luisa Ortega hizo unos anuncios muy importantes acerca del proceso que se sigue contra el escándalo de corrupción de Odebrecht y particularmente con el tema de Venezuela. Fiscal, bienvenida a NTN 24. ¿Por qué usted dice que no hay presunción, que hay certeza de estas pruebas? Sí, en el día de hoy solicité que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declarara que hay mérito para enjuiciar a Nicolás Maduro por corrupción, por estar involucrado en los hechos de corrupción que comprometen a Odebrecht. Las evidencias que consigné son contundentes y comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro, no solamente por las entrevistas de 4 personas, sino también por los documentos, las trazas bancarias, los testimonios de otras personas. Además, los documentos jurídicos, como por ejemplo, convenio marco entre Brasil y Venezuela, Gaceta Oficial, los puntos de cuenta, los contratos entre Odebrecht y Venezuela y además las declaraciones que son contundentes también y a través de las cuales fueron condenadas muchas personas en Brasil. O sea, por casos menores que el de Venezuela, en Brasil fueron condenadas muchas personas. Fiscal, usted ha dicho también acá en esta audiencia hoy que parte de lo que favoreció esta trama de corrupción fue la presencia de Cilia Flores como presidenta del Parlamento en Venezuela, porque no se hizo supervisión de las obras que se hacían con Odebrecht. ¿A qué han llegado sus investigaciones? Sí, el inicio de toda esta trama de corrupción es con el convenio marco entre Brasil y Venezuela. Ese convenio marco debió ser revisado por la Asamblea antes de constituirlo en ley aprobatoria de un convenio marco. Pero quien estaba al frente de la Asamblea Nacional era la esposa de Nicolás Maduro. Entre familias resolvieron este tema en perjuicio de los venezolanos, en perjuicio de Venezuela. Por eso es que Venezuela en este momento está en esta grave situación de crisis económica, crisis social, crisis política, crisis institucional. No hay Estado de Derecho en Venezuela, hay una tiranía en Venezuela. Todo estaba perfectamente planeado, fiscal, porque Odebrecht hizo la compra del 51% de un banco en Antigua para favorecer toda esta trama de corrupción. ¿A qué llegaron ustedes? Sí, determinamos que Odebrecht constituyó una empresa paralela, una estructura paralela para hacer los negocios ilícitos y poder pagar los sobornos. Eso está también acreditado en todas las evidencias que consigné y además ya está aprobado en distintos procesos que se ha seguido en la región, porque el tema de Odebrecht es la corrupción en la región, no solamente es en Venezuela. Entonces nosotros podemos ver las referencias también de otros países. Gracias, fiscal. Sabemos que tiene otros compromisos que atender. La fiscal Luisa Ortega ha dicho que tanto en la campaña de Chávez como en la campaña de Maduro se hicieron convenios por 50 millones de pesos para apoyar esas campañas, pero solamente en la campaña de Chávez habrían recibido 35 millones, los mismos 35 que habría recibido Nicolás Maduro para desarrollar su campaña presidencial. Pues con esta decisión se espera que el próximo 9 de abril ya el Tribunal Supremo de Justicia dé su veredicto, se diga si acepta o no
este antejuicio para enjuiciar a Nicolás Maduro. Si esto prospera, se haría una orden de captura internacional en su contra. Es por ahora, Jason, Ruth, lo que tenemos desde el Congreso de la República. Sigan ustedes en estudio con más información. Gracias, Hugo. Esta entrevista